Aló, licenciada, disculpen chicos, no sé si ya empezaron o solo vamos Sí, a ir doctor, escuchando. estoy poniendo la presentación porque no la tenía puesta para poderles hablar a los compañeros. En un par de minutos estoy con ellos. Ya les Ok, pedí está ahí bien, que me está den bien. un tiempecito. Lo que la licenciada se conecta y como todavía tengo señal por acá, bueno, solo quisiera recordarles que lo primero que vimos dentro de nuestro curso es lo relativo a las clases de normas. En ese sentido, las normas más importantes para nosotros son las normas jurídicas, las normas del derecho. Y debemos recordar que la norma jurídica es aquella regla de conducta de carácter obligatorio que ha sido creada por el Estado con carácter vinculante. ¿Se recuerdan? Ahí también vimos las 4 características que tienen las normas jurídicas: la bilateralidad, la exterioridad, la heteronomía y la coercibilidad. Estas normas obviamente son distintas a las normas del orden moral, las normas religiosas y las normas convencionales. Repasen eso, por favor, porque eso va a ser parte precisamente de los contenidos a evaluar. También vimos un poquito lo que es la estructura de la norma jurídica. ¿Se recuerdan ustedes? Supuesto, consecuencia jurídica. Entre lo que son los supuestos, establecimos que eran aquellas situaciones hipotéticas que se pueden dar en la realidad o no. Por ejemplo, la norma que dice delito de homicidio: quien diere muerte a una persona, consecuencia jurídica, será sancionado con prisión de 15 a 40 años. En este caso, el supuesto jurídico puede ser materializado ya sea por un acto o un hecho jurídico. Establecimos que la diferencia entre uno y otro es que cuando hay un acto jurídico, advertimos que debe existir la voluntad de crear derechos y obligaciones de forma expresa. Eso solo se da, por ejemplo, en los mandatos, en los contratos, en un testamento. Poníamos el ejemplo del matrimonio. Y la consecuencia jurídica son los derechos y obligaciones que se derivan una vez que se ha materializado el supuesto. Así que eso como parte de la estructura de la norma jurídica. Creo que ya ubicó la presentación, así que dejo a la licenciada en el uso de la palabra. Gracias, licenciada. Muy buenas noches, ¿cómo están? Disculpen ustedes la tardanza, pero eh, como ya les había dicho, repito, me agarraron en clase. Pero espero poder darme a entender. Vamos a repasar entonces lo que ya el doctor compartió con ustedes anteriormente. Y vamos a empezar hablando de la interpretación de la ley. La interpretación e integración de la ley. Las generalidades, entonces, serían interpretar, perdón, pero no me quiere funcionar esto. Voy a habilitar acá. ¿Sí se ve ahí? Sí, licenciada. Muy bien.
Interpretar, entonces, está en descubrir el sentido que encierra la ley y aparece ante nosotros como una forma de expresión. Esta expresión suele ser el signos escritos sobre el papel que forman los artículos de los códigos. ¿Ya? La integración de la ley. Decimos entonces que la integración de la ley, la definición es el proceso mediante el cual se complementa o suplen de alguna forma las lagunas que se presentan en la ley. Quiero bajar acá, pero algunos casos de lagunas de ley que son llamados también a los supuestos no previstos por el legislador, los cuales debieron haber sido regulados. El autor chileno Máximo Pacheco nos indica que eh, los siguientes casos de lagunas del derecho pueden ser la falta de ley, una ley en blanco, una insuficiencia de la ley o una ley injusta. También tenemos lo que son las antinomias jurídicas. En estas podemos decir que una antinomia jurídica es una situación en la que se produce cuando dos o más normas se presentan en un contenido prescriptivo incompatible, ¿verdad? O sea que no son de acuerdo ambas leyes, no son totalmente distintas, perdón, perteneciendo a un mismo ordenamiento jurídico y afectando a un mismo ámbito de una validez jurídica. Entre las clases de las normas antinómicas, podemos decir desde el punto de vista de su naturaleza, desde el punto de vista valorativo, también decimos que según la amplitud o extensión de la zona de incompatibilidad. Tenemos también lo que son los criterios de solución de normas antinómicas. Entre ellos podemos mencionar lo que es el criterio cronológico, el criterio jerárquico y el criterio de la especialidad. Disculpen si oyen una bulla ahí al fondo, pero vamos a hablar ahora de lo que son los procedimientos de la integración. La analogía es la formulación de una nueva norma para un caso no previsto, partiendo de la existencia de otra que sí existe, que ha sido prevista y que guarda mayor relación. En los casos que tenemos, en lo que no procede la aplicación de la analogía, podemos mencionar en la materia penal y en la materia tributaria. También podemos decir que la equidad es un sinónimo de igualdad o justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad, perdón, y la proporcionalidad. También vamos a mencionar lo que son los principios generales del derecho. Entre ellos podemos mencionar el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de libertad y el principio de igualdad. Vamos también a mencionar lo que es el derecho común, y este es aquel derecho donde se regulan los requisitos generales de los actos jurídicos privados y la organización de la familia y de la propiedad privada. ¿Sí se me escucha, compañeros? Vamos a ir algo rapidito porque necesitamos avanzar todas las presentaciones que tenemos para que ustedes puedan ya repasar tranquilamente, ¿sí? Vamos a mencionar también dentro de todo esto lo que son los medios de integración. Entre ellos tenemos el razonamiento analógico, que son igualdad de motivos. Si está previsto lo mayor, está previsto lo menor. Y si está previsto lo menor, está previsto lo mayor. Un argumento a contrario. Bueno, vamos a cambiar de presentación. ¿Me permiten un momento?
Vamos a hablar lo que son las fuentes del derecho. Las generalidades de las fuentes del derecho. Desde el punto de vista general, fuente significa origen, nacimiento o un principio de algo. La definición de fuentes del derecho tenemos que es la siguiente. Fuentes del derecho son tanto las causas, hechos y fenómenos que lo generan. Eso, por favor, anótenlo. Como los procesos de producción y las formas de manifestación o exteriorización del mismo. La palabra fuente tiene tres acepciones que es necesario distinguir con cuidado. Son las fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas. Hablando también de las fuentes reales, materiales o primarias, podemos decir que fuentes reales son todas las características y necesidades de una comunidad que limitan el contenido y el alcance de sus propias normas jurídicas. Esto lo dice Pérez Nieto Castro. Las fuentes reales o materiales del derecho son los factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos, religiosos, etcétera, que influyen en la creación y contenido de las normas jurídicas. Esto lo dice Máximo Pacheco. Tenemos también lo que son las fuentes formales o secundarias. Las fuentes formales son los procedimientos o modos establecidos por una determinada sociedad para crear su propio derecho. Entre las fuentes formales o secundarias se clasifican de la siguiente forma, que son la ley y la legislación. La ley es el producto del proceso legislativo, la cual puede ser general cuando afecta a toda una sociedad especial, cuando afecta a un determinado ámbito personal, material, espacial, temporal de validez. Entre los elementos de la ley podemos mencionar el formal y el material. Entre las características de la ley podemos decir que es abstracta, que es obligatoria, que es permanente y es un producto de la potestad estatal. También podemos decir que es general. La legislación, en lo que se respecta al proceso legislativo, podemos decir que comprende un conjunto de fases o etapas que deben ser agotadas para que una ley tome como vigente. Estas son una iniciativa de ley, una presentación de esta, una admisión, una discusión, o sea, se discute la ley para ser aprobada. Luego viene lo que es la aprobación, la sanción o el veto. Luego se da la promulgación de la misma, se da una publicación y luego entra en vigencia. Eso también es importante. La costumbre, podemos decir que la costumbre es el uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio, que es el derecho nacido consuetudinariamente. La costumbre como fuente del derecho dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco presenta los siguientes inconvenientes. Resulta difícil probarla. No se encuentra sistematizada. Posiblemente a quien le toque aplicarla no sea del lugar y desconozca la dimensión de la misma. Las costumbres a las cuales remite el derecho regularmente son impuestas por la clase dominante. De acuerdo con la doctrina se reconocen tres modalidades de costumbre. Podemos mencionar entre ellas secundum legem, praeter legem y contra legem. La jurisprudencia y el proceso jurisprudencial. La jurisprudencia, este es el producto del proceso jurisprudencial y este es un criterio judicial emitido por el Tribunal de Casación, que si cumple con los requisitos legales antedichos adquiere un carácter de ley. Se dice que también es obligatoria y siendo el único caso en nuestra legislación en donde los magistrados del Tribunal de Casación formulan normas jurídicas
y el precedente en nuestro medio no constituye fuente de aplicación del derecho. Hablando de lo que es la doctrina, podemos decir que esta es la ciencia del derecho elaborado por los jurisconsultos. Perdonen, pero estoy un poquito nerviosa, les confieso, porque me agarraron en play. Por ello, García Maínez indica que se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos o ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Esta doctrina cumple con finalidades científicas que son prácticas y críticas. En las fuentes históricas podemos decir que el derecho también es un fenómeno cultural y estando sujeta la sociedad a un desarrollo constante, el derecho, no únicamente el de hoy, sino desde que surgió la propiedad privada y las clases sociales antagónicas, han venido acumulando una serie de leyes que ya no tienen vigencia y que estas constituyen lo que son las denominadas fuentes históricas. En lo referente a nuestra legislación, podemos citar la ley del organismo judicial, en lo que podemos mencionar el artículo 10, ¿ya? Que habla de lo que es la interpretación de la ley. Hablando del derecho comparado, como su nombre lo indica, esta disciplina consiste en el estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o épocas. Esto se da con el fin de determinar las notas comunes y las diferencias que entre ellos existen y derivar de tal examen conclusiones sobre la evolución de tales instituciones o sistemas y criterios para el perfeccionamiento y su reforma. Esta es una gráfica de lo que son las fuentes del derecho. Tenemos las fuentes del derecho, entre ellas podemos mencionar fuentes reales, formales, históricas, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Necesidad de la definición precisa del concepto de derecho. ¿Sí se me escucha? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. La definición precisa del concepto presenta graves dificultades. El problema de definición del derecho de etimología, que la raíz etimo, por ejemplo, es la voz del derecho. No proviene de la voz latina directus, sino de la voz latina ius, que esto significa justita. Es un resultado evidente de su relación con el concepto de justicia, que el de derecho proviene del latín ius, que significa justicia. El derecho de definiciones. Romeo Alvarado Polanco nos dice que es un sistema coactivo de autorizaciones y deberes que tiene por objeto ordenar de cierto modo la conducta de los hombres dentro de las relaciones sociales que se establecen. Santiago López Aguilar nos dice que el derecho es un instrumento de cumplimiento obligatorio que está generado por el Estado para conformar la conducta externa de la sociedad para la cual se emite, y que esta se da con el objeto de conservar el régimen de la propiedad privada y de la explotación del hombre por el hombre, que es en beneficio de la clase social dominante, la única propietaria de los medios de producción. Podemos mencionar también lo que son las acepciones del vocablo derecho, que son derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho positivo y derecho natural. Tenemos el derecho vigente y el derecho positivo, el derecho sustantivo y el derecho procesal. Vamos a entrar ahora en lo que son los ámbitos de la validez de las normas jurídicas. Hablando del ámbito de la validez de las normas jurídicas, podemos decir que el ámbito de la validez de las normas jurídicas del derecho debe ser considerado desde 4 puntos de vista, que son espacial, que es la proporción de espacio, territorio en que un concepto es aplicable, ¿ya? Que estas pueden ser generales o locales. El temporal nos dice que la vigencia es determinada e indeterminada. El material tiene un derecho público, un derecho privado y un derecho social.
El personal nos dice también que son genéricas, individualizadas, privadas y públicas. El ámbito de la validez espacial, entonces podemos decir que es un principio de territorialidad. La ley aprobada por un Estado es válida en todo el territorio del mismo. En el caso de Guatemala, la Constitución Política de la República establece lo que abarca el territorio guatemalteco en su artículo 142. El artículo 142 nos dice de la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre lo que es su territorio, que es nacional integrado por suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional, ¿verdad? Por ejemplo, los vuelos, ¿verdad? Lo que es el espacio, por decir, espacial. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva, en la extensión que fija la ley y conforme a la práctica internacional. En el ámbito de validez temporal, tenemos lo que es el principio de irretroactividad de la ley, que son las normas jurídicas en Guatemala y esas se aplican a partir del inicio de su vigencia hasta que sean derogadas por una nueva ley. O bien cuando son de vigencia determinada al vencerse el plazo de las mismas. La excepción, podemos decir que la retroactividad de la ley penal cuando favorece al reo. En el ámbito material de las normas jurídicas, podemos decir que a qué materia, tipo de relaciones jurídicas se aplican las leyes. Y tenemos lo que es el material, que incorpora al derecho público penal, penal, administrativo, tributario, etcétera. Y el derecho privado, que incorpora lo que es el derecho civil, el mercantil, el derecho social, el agrario y el laboral. En las generalidades podemos decir que el derecho es establecer reglas de conducta que lo hacen de forma abstracta, teniendo que recurrir necesariamente al uso de conceptos. Algunos de estos conceptos son vulgares o ajenos a él, y otros son propiamente conceptos jurídicos. Entre los conceptos jurídicos podemos establecer dos categorías o dos divisiones, que son los denominados conceptos jurídicos especiales y los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos son conceptos jurídicos especiales o particulares y los conceptos jurídicos fundamentales. Los conceptos jurídicos, también tenemos los conceptos jurídicos fundamentales, que son las categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. Y su importancia radica en su carácter de determinantes para la comprensión adecuada del derecho en su intervención como unos elementos constantes y necesarios en toda la relación jurídica. Vamos a hablar así rapidito también de lo que son las características de los conceptos jurídicos fundamentales. Y podemos decir que su universalidad en el derecho y tiene también su conocimiento y su aplicación necesaria. Los diferentes criterios para su determinación, Preciado Hernández nos establece que son de naturaleza formal, son aquellos que constituyen elementos de la estructura lógica de la norma, como son los conceptos de supuestos jurídicos y consecuencias de derecho, ¿ya? De relación de derecho subjetivo y de deber jurídico y de sanción, y conceptos jurídicos reales. Otros conceptos jurídicos relevantes que tenemos son la fe pública, jurisdicción y competencia. Lo que es la fe pública es la autoridad legítima atribuida a notarios, escribanos y cónsules, secretarios de juzgados, tribunales y otros institutos oficiales para acreditar fehacientemente
que los documentos que estos autorizan en debida forma son auténticos, salvo prueba contrario. Unas veces en cuanto a la veracidad de su contenido y otras respecto a las manifestaciones hechas ante dichos fedatarios. También tenemos lo que es la jurisdicción y competencia. La jurisdicción es la potestad y función del Estado de administrar justicia a través de los tribunales, ¿verdad? Y por ende a través de los jueces. La competencia es la atribución por ley, el conocimiento de una pretensión a un órgano jurisdiccional determinado, y con preferencia y con exclusión de todo lo demás. Esto ya no lo vamos a ver. Clases de relación jurídica. La relación jurídica sustantiva es la que determina las formas de conductas que debemos observar las personas, haciendo o dejando de hacer. La relación jurídica procesal son las que determinan las series de pasos a seguir para lograr el cumplimiento obligatorio del deber contraído. Esto tampoco lo vamos a ver. Me permiten un momento, voy a cambiar a otra presentación. Vamos a hablar entonces de lo que es la interpretación de la ley. Las generalidades de la interpretación de la ley. Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. Se interpretan las expresiones para descubrir lo que significan. Y la expresión es un conjunto de signos, por ello tiene su significación. El objeto de la interpretación de la ley radica en el hecho de que una misma expresión o precepto puede generar diversa significación. En el caso de las normas del derecho es necesaria la certeza y la seguridad jurídica. Tenemos también las escuelas de la interpretación del derecho. Entre ellas podemos mencionar la escuela exegética o tradicional, la escuela de derecho libre y la escuela lógica de lo razonable o de la equidad. Una definición de esta podemos decir que es un acto intelectual consistente en encontrar el sentido que encierra el precepto jurídico para determinar su alcance. La ley aparece ante nosotros como una forma de expresión. Tal suele ser el conjunto de signos escritos sobre el papel que forman los artículos de los códigos. Hablando de lo que son las teorías y técnicas de la interpretación de la ley, podemos decir que las teorías para la interpretación de la ley, podemos decir que es subjetiva, el sentido de la ley como voluntad del legislador, y objetiva, que es el sentido de la ley, independientemente de la voluntad del legislador. También tenemos lo que son las técnicas de interpretación conforme al autor. Y se puede decir que esta es legislativa y también es llamada auténtica. Jurisdiccional, también llamada judicial o usual. Y doctrinaria, que es también llamada científica. En las técnicas de interpretación conforme a la ley, gramatical, auténtica o subjetiva, contextual o sistemática, tenemos un medio lógico, un medio histórico, equidad y principios generales del derecho. En lo que es la interpretación de la ley en Guatemala, el artículo 10 que mencionábamos anteriormente, se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras o a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Hablando de la integración de la ley, podemos decir como definición que este es el proceso mediante el cual se complementan o suplen de alguna forma las lagunas que se presentan en la ley. Los casos de lagunas de ley, también llamados a los supuestos no previstos por el legislador, los cuales debieron haber sido regulados. Los casos de lagunas de derecho serían falta de ley, ley en blanco, insuficiencias de la ley y una ley injusta.
Mencionando las antinomias jurídicas, podemos decir que es una situación que se produce cuando dos o más normas presentan un contenido prescriptivo incompatible, perteneciendo a un mismo ordenamiento jurídico y afectando a un mismo ámbito de validez jurídica. También tenemos lo que son las clases de las normas antinómicas. Desde el punto de vista de sus... perdón, que aquí no alcanzo a ver muy bien. De su naturaleza, pueden ser reales o aparentes. Desde el punto de vista valorativo, podemos decir que son de principio, de valoración y, y son teológicas. Perdón. También aquí, según su amplitud, podemos decir que son total, total, total parcial o parcial, parcial. Hablando de lo que son los criterios de solución de las normas antinómicas, podemos mencionar que tienen un criterio cronológico, un criterio jerárquico y un criterio de la especialidad. Podemos decir también que las antinomias de segundo grado también pueden ser llamadas conflictos entre criterios. Conflicto entre criterio jerárquico y cronológico. Norma superior y anterior. ¿Qué prevalece sobre inferior y posterior? Prevalece el cronológico. También tenemos el conflicto entre criterio cronológico y el de especialidad. Es una norma anterior y especial que prevalece. El conflicto entre criterio jerárquico y el de especialidad debe prevalecer el jerárquico. De lo contrario, hay riesgo que un reglamento se contradiga una norma ordinaria y se puedan dar varias opiniones. En los procedimientos de la integración podemos mencionar la analogía, la equidad y los principios generales del derecho. También tenemos lo que es el derecho común. En los procedimientos de integración, la analogía es la formulación de una nueva norma para un caso no previsto, partiendo de la existencia de otra que sí existe y que ha sido prevista y que guarda mayor relación. Casos en los que no procede la aplicación de la analogía en materia penal y en materia tributaria. La equidad es el sinónimo de igualdad o justicia distributiva, es decir, que está basada en la igualdad y proporcionalidad. En los principios generales del derecho podemos mencionar principio de legalidad, principio de seguridad jurídica, principio de libertad y principios de igualdad. En los medios de integración tenemos un razonamiento analógico, que son igualdad de motivos, si está previsto lo mayor, está previsto lo menor, lo que veíamos anteriormente, y si está previsto lo menor, está previsto lo mayor. Argumento al contrario son los casos previstos. Entonces aquí estaríamos concluyendo con lo que son la tercera presentación de nuestras diapositivas que estuvimos viendo durante las clases. Y yo creo que ahí estamos. Sí, estas ya las vimos. Bueno, entonces serían 3 presentaciones que vamos a tener para repasar. Solo me permiten, voy a dejar de compartir acá. Bueno.
les ruego mis disculpas, pero la verdad, y cuando uno está no, ¿cómo decirlo? No disponible, como que lo agarran a uno así de sorpresa, ¿verdad? Me pone un poquito nervioso. Y he tenido un día tan corrido y aturdido, pero espero que me haya dado a entender en lo posible y que pues por lo menos es para refrescar las diapositivas que tenemos para complementar nuestro estudio para nuestro segundo parcial. Ya esas se las compartí también en el chat de WhatsApp para que ustedes las puedan tener nuevamente y poderlas consultar. ¿sí? Y así poder tener un buen examen la otra semana. Se recuerdan que es el día 23, nuestro segundo parcial de Derecho. Y pues de antemano yo les deseo todos los éxitos, que les vaya muy bien. Agradezco mucho su amable atención y si hay alguna duda o alguna inquietud es el momento de hacérmela saber para poder resolverla. ¿Sí se me está escuchando? Sí, todo. Muy bien, entonces quiero saber si hay alguna inquietud, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, entonces ya les dejé en el chat de WhatsApp nuevamente las diapositivas, tienen el libro. Si a alguien no le aparece, me lo hace saber y yo se lo reenvío o lo vuelvo a reenviar en el chat. El trabajo se les recuerda que es el día 20, que tienen hasta las 23:59 para entregarse en clase y también en el correo del doctor. Son 10 puntos y les pido por favor que traten de hacer lo mejor posible para que puedan obtener esa nota y poder tener una buena zona. Sin más, no me queda más que desearles la mejor de las noches entonces y lo mejor también en su trabajo y en su examen. Bueno, en sus exámenes porque tienen otros cursos. Solo me dan un segundito para poder guardar mi lista porque no la he guardado. No la he descargado y si no... Bueno, ahí estamos. Entonces tengan la mejor de las noches. Me disculpo nuevamente si se me escucha un poquito ahí nerviosa, pero es mi primera clase con ustedes también. Vamos a procurar que la próxima no nos hagan tan de sorpresa y podamos hacerla mejor. Que tengan un buen descanso. Nos damos por despedidos. Cualquier cosa estamos en el día lunes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Fíjese que no estoy muy segura, pero déjenme confirmarlo con el doctor y yo Gracias, les digo licenciada. Feliz noche. que descanse, Axel. ¿Quedamos así? Licenciada, perdone, no le escuché lo que dijo. Entonces, el lunes sería el tema de las exposiciones. Sí, seguramente vamos a tener solo las exposiciones. No creo que haya clase. Pero yo de todos modos les estoy confirmando, aunque no creo. Seguro de que no va a haber clase. Solamente vamos a tener nuestras exposiciones hoy. Así que prepárense bien, por favor. Muchas gracias, licenciada. Pase feliz noche. Vaya a la orden. Que sea feliz noche.